Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Fútbol Rock and Roll. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo te va? Tal, bien, En bien, este bien. episodio, qué bueno, qué bueno. En este episodio vamos a hablar sobre las cosas que nos ha dejado este mundial que terminó el día de ayer. Bueno, Roy, ¿qué te parece si para empezar empezamos y nos hacemos esta pregunta? ¿Funcionó el mundial de 48 selecciones o simplemente fue un mundial con más relleno de selecciones? A mí me parece que sí funcionó así. A mí me parece que la idea de que haya más selecciones lo hace precisamente más mundial, porque si no sería la típica Eurocopa más Brasil y Argentina. El hecho de que tú tengas más selecciones te permite conocer, no sé, Uzbekistán, cosas así, países que nunca hubieses visto antes jugar. De hecho, creo que se quedaron cortos en el sentido de que lo que no me gustó del formato de 48 selecciones, que creo que sí fue un error bastante grande, es el hecho de que toda esa cuestión de que clasifican algunos mejores terceros y que en la última jornada de la fase de grupos ya algunos equipos sabían con que estaban matemáticamente clasificados de primero. Eso fue un error que creo que le quitó algo importante al Mundial, pero en general creo que fue positivo el hecho de aumentar el número de selecciones. A mí me pareció bueno. A mí también me pareció bueno, creo que coincidimos bastante en la visión sobre el mundial, porque a mí tal vez lo que no me terminó de convencer fue esta clasificación de los terceros lugares. Me parece que deja es muy incierto, ¿no? Y no, a veces no se comprende bien el quién está pasando, quién no está pasando. Incluso el momento de hacer las quinielas también es algo complicado para poder después armar las llaves posteriores. Pero si hay algo positivo es lo de las selecciones que vimos a ver, te digo, son selecciones que yo jamás tendría en el radar para por lo menos ver un partido, como es el caso de la selección de Haití. Jamás yo me iba a imaginar que la selección de Haití iba a ser una selección tan sólida defensivamente. Ya recuerdo el primer partido que tuvieron contra Escocia, que lo perdieron 1-0, pero aún así perdiendo ese partido, me parece que fue un muy buen partido donde demostraron una solidez defensiva bastante importante. Y yo creo que si no hubiese sido por el Mundial, yo jamás hubiese en la televisión dicho, ah, mira, está jugando Haití, voy a ver el partido de Haití. Y tal vez efectivamente, no tal vez me estaba perdiendo de algo importante y algo bueno, porque me parece que es una selección con nivel, Sí, como es el caso también de la selección de la República del Congo, que le empató a Portugal, por ejemplo, el caso de Cabo Verde, que para mí es una selección increíble, que creo que es una selección que hasta se hubiese podido clasificar a un mundial de 32 selecciones, no solo este de no, de 48. hecho, Cabo Verde quedó de primera en su grupo en la Confederación Africana, entonces ellos hubiesen clasificado de igual manera a un mundial de 32 selecciones. De hecho, creo que hasta podemos adelantarnos ya y ver lo que está planeando FIFA a partir de este aprendizaje, porque, claro, el mundial de 48 selecciones tuvo por un lado positivo más selecciones. El lado negativo fue este elemento del tercer lugar que parece un poco incierto y cuando no tienes ese elemento de 100% transparencia, en el sentido de que cuando tenías por otro lado el Mundial de 32 selecciones, ya tú sabías un año antes cuáles eran las llaves, qué pasaba si quedabas de segundo, qué pasaba si quedabas de primero. Y, y eso no lo tuvo aquí, entonces, ¿por qué a veces más mérito que otro? Porque entonces un primer lugar a veces le toca jugar contra un tercer lugar y a otro primer lugar le tocaba jugar contra un segundo lugar. Entonces no es el mismo mérito, entonces es algo que puede ser ligeramente injusto y el que se quiera quejar se puede Sí, quejar. Pero creo que precisamente no me sorprendería para nada que la FIFA esté intentando, bueno, ya lo mencionó por ahí Infantino, qué tan rápido lo va a hacer, pero a mí me parece que un mundial de 64 selecciones sería más sencillo. Tienes grupos de a 4, pasan los dos mejores y de un solo pasas a una ronda de 32, donde comienza pues ya la eliminación directa. El que se pone exigente de que no, demasiadas selecciones, bueno, entonces entiendes la fase de grupo como una especie de ronda previa, no tan competitiva, pero ya tienes una fase de 32 avos de final con eliminación directa, ya ese es el verdadero mundial, si lo quieres ver de esa manera. Y el que se pone más, que le gusta la diversidad de equipos, ver equipos de otras confederaciones,
ese seguro se va a disfrutar y se va a gozar un mundial con 64 selecciones, las fases de grupo, etcétera. Claro, ahí sería imposible seguir todos los partidos, o bueno, terminaríamos desempleados la gente que intenta ver todos los partidos, Yo pero esa creo es otra que, yo historia. creo que igual los veríamos, yo creo que igual los veríamos. Pero sí, serían 16 grupos. Yo estuve siguiendo la noticia y creo que es una propuesta por el centenario de la Copa del Mundo que se viene en la próxima edición. Ya se cumplen 100 años desde la primera edición y tienen esta propuesta de 64 selecciones. No, que no quería continuar con este tema sin tocar algo que hablaste tú sobre lo injusto que fue para algunas selecciones, lo que fue el emparejamiento posterior a la fase de grupos. Y quería agregar que, como fue el caso de México, que fue una de las selecciones que su recorrido por la fase de grupos fue perfecta, no recibió, al igual que España, fue la selección que no recibió ni un solo gol a puerta. Y el camino que luego tuvo fue un camino de espinas, ¿no? Bastante duro comparado con otras selecciones que no tuvieron un desempeño tan fuerte o que ni siquiera clasificaron de primero y tuvieron un camino más accesible. Entonces yo creo que por ahí no está bien diseñado esa fase de clasificación a la ronda de 32. Pero sí, a mí también me parece interesante esta propuesta, me parece bastante cool. A ver si la Vinotinto puede ir a un mundial de esta manera. Pero más allá de eso, me parece que la estructura con Ocho 16 cupos para grupos, Conmebol, ocho cupos para 8 Conmebol, cupos ocho cupos y para que Conmebol. ande 8 cupos para Conmebol, el noveno al repechaje y que ande décimo. Pero, pero sí, me parece que esa mecánica de que los dos primeros clasifiquen y se enfrenten los primeros contra los segundos y viceversa, creo que es lo más sano y lo más justo para el Mundial. Entonces, creo que debería premiarse la capacidad que tenga un equipo de ganar su fase de grupos en el Mundial. Sí, no, no. A mí sí me gustaría un mundial de 64 equipos donde clasifiquen los dos mejores de cada grupo y a partir de allí inicien unos 32 avos de final con eliminación directa. Tendrías lo mejor de dos mundos, la diversidad en la fase de grupos, distintos equipos. Sí, te vas a encontrar con un 7-0 por ahí, un 6-1 por ahí. Bueno, ya nos eh, encontramos, ya en pero este eso Mundial nos pasa encontramos con un 7-1 que le metió Alemania a a Curazao, ¿no? Curazao. Y eso no significó Eso que, pasaba también en los mundiales de 32 selecciones. O sea, Alemania contra Arabia Saudita en el 2002, Hungría contra otros equipos, etcétera. O sea, históricamente también ha habido goleadas y también sucede en el fútbol de clubes, también sucede en la Champions. O sea, es natural que a veces haya dos equipos no tan buenos y uno golea al otro. ah, Entonces, eso yo, también puede yo pasar. creo que es más lo positivo que lo negativo, ¿no? Si bien te puedes encontrar un partido que de repente para nosotros, para una persona un partido de 7-1, tal vez una persona dice, no, pero ¿qué es este partido? Yo no quiero un partido, pero capaz a la gente que le gusta ver goles le parece increíble que puedas un partido de 7-1. Pero creo que te das la oportunidad de esto que vimos ahorita, que hablamos hace un rato, ¿no? De conocer selecciones como la República del Congo, como Cabo Verde, como Haití, que son selecciones que no vas a ver un partido clasificatorio ni tampoco vas a ver un partido amistoso porque no las conoces. De repente las ves en el Mundial y te das cuenta del buen desempeño que tienen. Entonces, por Sí, ahí también se va limpiando un poco algunos mitos que se escuchan, por lo menos el mito que se escucha en Sudamérica, de que, sobre todo en Venezuela, que si la Vinotinto jugara en la CONCACAF ya hubiese ido a no sé cuántos mundiales. A ver, yo vi el juego de Haití, yo creo que si ponen a la Vinotinto jugando contra Haití, no la veo ganando en Haití, por ejemplo, un equipo muy sólido. Entonces yo creo que te das la oportunidad de conocer este tipo de selecciones y también te vas quitando un poco de encima esos mitos que se han creado con respecto a las confederaciones. sí. Otro elemento ya no tiene que ver tanto con el número de selecciones, sino el número de países anfitriones, que a mí sí no me gusta mucho, es el hecho de que estén tratando de meter 5 países anfitriones. Yo creo que el Mundial históricamente me ha parecido una oportunidad interesante de que un país se muestre al mundo, muestre su cultura, muestre su infraestructura turística, su infraestructura deportiva, y al menos para, claro, en este Norteamérica, ok, quisiste dar un ejemplo y metiste Canadá, México y Estados Unidos, que son 3 países enormes,
que además tiene una complicación en cuanto a las distancias que tienen que recorrer los equipos, porque se tienen que trasladar en horas y horas de avión, entre otras, distintos climas, ¿no? Tener que jugar un partido en ¿no? altura y otro Y ahí es partido donde, en calor extremo. y ahí es donde se ven estas pequeñas ventajas que se crean que, a ver, no digo que sea algo que esté hecho adrede, pero al final son cosas detalles pequeños que terminan influyendo, que es como equipos que recorrieron una cantidad de kilómetros con la comparación con otros equipos que recorrieron 3 y 4 veces la cantidad de kilómetros que recorrieron los otros equipos. Entonces al final eso también crea un desgaste en los jugadores. Claro, Entonces creo que son horas de cosas avión, que habría que cuidar. horas de avión, cambiar de hora de uso, eso afecta. Pero, por ejemplo, esta propuesta para el 2030, que algunos partidos iniciales se hagan en Sudamérica, luego hay otros en Marruecos, otros en España. Claro, Marruecos, la proximidad geográfica de Marruecos y España es muy, muy, muy Sí, pequeña, ¿no? están al Están al lado. lado Pero ya pero estamos hablando de meter otro continente en la ecuación, ¿no? Porque están hablando de sí, hacerlo entonces Argentina, el, el, Uruguay, Paraguay y luego en Europa, España y Marruecos. y Entonces, los equipos que jueguen este partido inicial en Sudamérica, que luego tienen que lanzarse un vuelo transatlántico para seguir jugando allá en Europa, son pequeños detalles. Eso no te va a hacer inmediatamente un candidato a perder el próximo partido, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de generar una pequeña desventaja sobre un grupo de jugadores que van a jugar primero un partido? Nada, no, eso sí me... Entiendo la lógica, ¿no? El centenario, allí se jugó el primero, sí, está interesante, pero la verdad, en la medida de lo posible, me parece que el concepto a nivel de anfitriones, de que un mundial se juegue en un país, que tú reconozcas la cultura, que tenga, que sea más o menos próximo geográficamente un estadio del otro, para que los fanáticos también, no solo los jugadores, sino los fanáticos también puedan ir del uno al otro. Yo no he tenido la oportunidad todavía de ir a un mundial, ¿no? Pero bueno, quien lo tiene, pues gasta dinero en viajes, etcétera, y tiempo, ¿no? Porque bueno, no todos tienen el avión de claro, Infantino para viajar de un lugar a claro, otro claro, y ver claro. todos los partidos. Entonces, ¿No? a mí sí Y me ahí gusta el formato de das 64 pie. selecciones. También con eso das pie también a todas estas teorías conspirativas que se van creando luego en las redes sociales, ¿no? De que si tal equipo está beneficiado porque no viaja tanto, que si lo hacen a propósito, que si el otro que es la competencia tiene que viajar tantos kilómetros. eh, o incluso he leído historias de que este formato que se quiere hacer a Sudamérica en la ecuación es porque en teoría a Sudamérica le hubiese tocado el próximo mundial después del de España y ahora está pautado para dárselo a Arabia Saudita, si no me equivoco. Entonces, ya por ahí se crean Sí, todas estas opiniones, ¿no? De conspiración, de por qué la FIFA hace las cosas como las sí. hace. Y la verdad que no es muy descabellado también que cualquier persona se pueda imaginar que todo se haga con un trasfondo, ¿no? De poder asignar Sí, la sede, comercial, etcétera, cosas así. el dinero, sí, Este, sobre todo. sí, sí, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende la FIFA. De momento, pues ya sabemos que el Mundial del 2030 tiene estas sedes, Sudamérica, Marruecos y España. La final, por lo que escucho por ahí, se la están peleando entre el Bernabéu y Marruecos también quiere ser Y sede en de la final. Marruecos, sí. A ver, En cualquier yo no creo caso, que Marruecos podría competir con una final en el Bernabéu. La verdad no lo veo compitiendo Marruecos con Madrid, pero bueno, la FIFA tiene su... O sea, la FIFA al final no toma en su cuenta las agenda. mismas, si tiene su agenda, no toma en cuenta las mismas cosas que el fanático toma en cuenta. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado una final del Mundial en el Estadio Azteca en Ciudad de México, que era el Estadio Banorte, pero es un estadio increíble y mucho mejor que el estadio donde se jugó la final. Pero bueno, por Sí, claro, pero propósitos escogieron Nueva York por comerciales la y narrativa de propósitos que... políticos, Sí, sí, sí. sí, exacto. Pero a lo que va el fanático de verdad, ¿no? Al final no se toma en cuenta. Dicen que el Mira, pero fútbol es de la ya... gente, pero no tanto de la gente. Sí, de la gente con influencia. No, mentira. Y bueno, ya vamos a ver qué nos sorprende la FIFA para el 2030. Nos queda esperar. Pero volviendo entonces al Mundial que acaba de terminar, sorpresas.
¿cuál sorpresa? Hubo varias, no sé cuál te llamó más la atención, cuál te gustó más. Sorpresas del Mundial. Sí, A ver, a mí me parece sin duda que la sorpresa del Mundial fue Cabo Verde. Esta sí, selección que ya tú bien mencionaste clasificó de primera en sus eliminatorias. Me parece una selección muy sólida defensivamente, una selección con identidad, una selección que sabía cuándo tenía que ordenarse atrás y defender. Y cuando tuvo la necesidad de buscar el partido, también supo y tuvo las herramientas de cómo salir y buscar un partido. Me parece muy sí, no, destacado no, que no, Sí, sí, no perdió en dime. 90 minutos, no perdió en 90 No minutos perdió, ni con no. el campeón ni con el subcampeón del mundo. Ni con O el sea, campeón eso ni es con el impresionante. subcampeón y el campeón no le pudo hacer gol. El campeón no pudo hacerle gol a esta selección. Un partido de 0-0, partido inicial. Que por cierto, ya desde del Mundial pasado, que Argentina no pudo ganar su partido inicial, quedó campeón y a este Mundial pasó lo mismo. España no pudo ganar su partido inicial y también quedó campeón. Así que ojo con ese dato para el Mundial que viene, a ver si continúa o se rompe. Sí. Pero bueno, Eh, siguiendo con el tema de Cabo Verde, le hicieron 5 goles en todo el Mundial. Esos 5 goles que les hicieron, tres se los hizo Argentina en este partido de ida y vuelta que tuvimos increíble, porque fue un partido al final. Cabo Verde supo, que era lo que estaba hablando, supo cómo defenderse bien y después cuando tuvo el resultado en contra, que tuvo que buscar el partido, también tuvo las herramientas para buscar el partido con sendos golazos que hicieron. Eh, Destacar a Bociña como jugador revelación de Cabo Verde para mí. Porterazo increíble, increíble. Me acuerdo también sacando una pelota, sacándole un tiro libre a Messi, que él todavía estaba ordenando la barrera y Messi le dijo al árbitro pita, el árbitro pitó, sí, sí, tiró. sí, 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 O tremenda sea, para. un porterazo. Para mí Sí, porque destacaría el Messi jugó vivo y él, bueno, ahí se puso las pilas y se movió súper ágil como un lince claro, y tremenda para. el fútbol es de los vivos, el fútbol es de los vivos y la gente quiere ganar. O te digo, hay que estar bastante atento para estar organizando la barrera y sacarle el tiro libre a Messi. Para mí un porterazo que creo que lo fichó el Inter de Miami, por cierto, a Bociña. Sí. Sí, bueno, un fichaje tanto funcional como mediático, ¿no? Obviamente cualquier club que se ponga las pilas, gana un buen arquero que, bueno, ya tiene su edad, pero te puede rendir un par de años más, 1 o 2 años más. Y aparte, pues, un fichaje mediático que creo que como anillo al dedo le cae a la MLS o a la Liga Saudí. Entonces, bueno, ya si se va para el Inter Miami, bueno, muy, muy bien por él. Creo que a ver, a nivel de sorpresa, quizás evidentemente no tiene el mismo nivel de sorpresa que Cabo Verde. Ya uno podía prever que Noruega podía llegar lejos, pero creo que también generó sensaciones positivas lo que hizo Noruega. No solo por Erling Haaland, que ya tú podías imaginar pues la calidad que tiene como 9, sino que ya había algunos nombres que juegan en ligas como la Bundesliga, como Antonio Nusa, Schelderup o en la portuguesa, que se hicieron un nombre propio y de hecho fíjate que no dependieron tanto, por ejemplo, de figuras como Martin Odegaard, que, bueno, no, creo que no sé si me reservo mi opinión de momento sobre Odegaard, que es muy Una habilidoso y tiene una visión. temporada, sí, pero Odegaard tuvo una temporada bastante, no, por decirlo, no fue muy destacable su temporada en el Arsenal. También tuvo varias lesiones a lo largo de la temporada, no tuvo regularidad. En algunos tramos de la temporada se le ganó el puesto, que luego él lo volvió atrás a la titularidad, pero para mí no fue, a pesar de que Noruega brilló en este mundial, para mí no fue Odegaard determinante en este brillo del que vimos en la selección de Noruega. Y eso es lo que me parece positivo. Es decir, uno esperaría, oye, no, Noruega depende únicamente de Haaland, de Odegaard, pero ahí te demostró que, que pues tiene con qué, además de esos dos, y puede lograr cosas también quizás en la próxima Euro, puede lograr también, por ejemplo, o sea, tiene mucho poder ofensivo, creo que lo que le falta es un poco más de jerarquía en la defensa, de hecho se salvó, por ejemplo, contra Brasil, un penal muy tonto que le cometieron a Brasil, la defensa de Noruega,
lo salvó el portero, pero esas son las clases de cosas que te dejan por fuera, ¿no? Pero de Claro, resto, son claro, los no tiene el mismo detalles. nivel de sorpresa que Cabo Verde, pero me pareció muy bueno Pero lo de no, Noruega también. pero sí es, o sea, no tienes nivel de sorpresa porque, a ver, fue una selección que se clasificó invicta al Mundial en su eliminatoria. Y Este, eliminó a que Italia. también siempre, Eliminó a Italia. exacto, en un grupo, y, ajá, en un grupo que tampoco era un grupo, porque también se habla de lo fácil que son las eliminatorias en Europa y después ves un equipo como Uzbekistán dando pelea en el Mundial. Entonces, a ver, sí es verdad que hay selecciones de menor nivel, que a veces hay partidos que terminan 7-0, pero no todas las selecciones que no son las selecciones conocidas, háblese esa de Suiza, Noruega, Francia, Italia. Bueno, de Italia por la historia se sigue metiendo en este grupo, pero a veces te encuentras selecciones como piensas que son selecciones pequeñas y terminan dando la sorpresa. Sí. Eh, Y, pero para mí la sorpresa de Noruega no fue el buen mundial que hizo, sino hasta la instancia donde llegó. Creo que ahí fue donde estuvo la sorpresa. No había duda de que iba a ser un buen mundial, pero tampoco sabíamos que le iba a dar para tanto. Y Haaland con 7 goles que hizo también es es de notar su primer mundial, ya tiene más goles que participaciones. sí, yo creo que por ahí también Congo, Egipto. mm, claro, Congo se la puso difícil a Inglaterra, nada más y nada menos. Que de hecho le Sí, iban ganando hasta que pues, Harry Kane le dio fue vuelta ajá, con esos 2 goles. Y, partido que y terminó 2-1. Egipto hasta el minuto 70 y algo, o sea, hizo un partidazo contra Argentina en el sentido de mucho orden atrás y una capacidad de contraataque fulminante que normalmente tienen solo los equipos grandes. Lamentablemente, pues, o sea, para ellos cometieron errores, obviamente no voy a decir, errores que son los que normalmente dictan o uno dice, no, es la falta de jerarquía, un error que es lo que no cometen los campeones, ¿no? Al final, si Egipto hubiese aguantado un poco más, hubiese defendido un poco mejor, hubiese podido eh, contenerle, ¿no? Ese resultado Sí, a Argentina, bueno, porque a la la verdad, contra, allí con los extremos, no, con también no, Salah, etcétera, hacía no es mucho daño. fácil tampoco, no es fácil tampoco aguantarle un partido a Argentina. Ya también vimos el partido de Inglaterra que, a pesar de que Tuchel metió el autobús atrás intentando aguantarse 1-0, que me pareció un error fatal, y fue lo que decidió la eliminatoria a favor de Argentina. Bueno, ya vimos en todo el Mundial varias selecciones que intentaron aguantar a Argentina, al final no pudieron porque es un equipo que primero tienes un jugador que tiene demasiados recursos para buscar el gol. Tienes un jugador, un Messi que de repente se tira a la banda y recoge la pelota en la banda, te tira un centro a la cabeza del 9, el que sea, y te hace gol. Si no te recorta, te mete por dentro, te hace un pase al medio, gol. Si no le pega él mismo, gol. Entonces es un jugador que, por lo menos hay jugadores tipo Robben, ¿no? Que era un jugador que tú sabías que, a pesar de que tú sabías con qué recurso te iba a salir, Tenía un igualmente recurso, no lo tenía un podías recurso. parar. Tenía un recurso y sin embargo no podías parar ese recurso que tenía. Tienes un jugador con Messi que no tiene un solo recurso ni tiene dos, tiene tres, cuatro, cinco recursos. Entonces, además de eso, también tienes jugadores que acompañan bien, como Enzo, que le das la pelota y te clava la pelota en la pared del gol. Entonces, no Sí, puede, creo que fíjate Argentina que no es un equipo que puedes aguantarle un resultado. Creo que para ganarle a Argentina tienes que ganarle como le ganó a España, tienes que quitarle la pelota y que no tengan la creo que también pelota. Argentina en todo su trayecto lo que tuvo es, o sea, además de Messi, tiene un juego colectivo solidario, o sea, ellos juegan, tienen un buen camerino, tienen un buen ambiente de equipo, los jugadores lo dan todo, son sacrificados, pero fíjate que, bueno, el elemento psicológico es muy poderoso en el fútbol, o sea, todos los partidos que tuvo de eliminatoria estuvo a la altura del rival. Es decir, casi todos tuvo que ir a extra tiempo, independientemente de cuál sea el rival, Cabo Verde, Egipto, Inglaterra, Suiza, todos los ganó por un gol, sufriendo.
Y uno dice, oye, si tú tienes la capacidad de meterle 2 goles a Inglaterra cuando estás abajo, ¿por qué no usaste esa capacidad siempre? ¿No? Hay un factor psicológico muy, muy poderoso. Bueno, claramente, la selección argentina también siempre está muy impulsada pues por el cántico de la fanaticada, por el peso de la identidad, de que es la pasión nacional, etcétera. Pero sí, sin duda alguna, Muy, Messi, muy, muy en todos esos Madrid, partidos Messi fue clave. muy, quiero decir que muy Real Madrid de parte de Argentina todo lo que hizo en este mundial. Remontar los partidos en los últimos minutos, muy Real Madrid. El Real Madrid no pierde finales. Y eso te lo dice alguien Eh, que ha sufrido contra eso, pero bueno. Aunque bueno, el Bayern nunca ha jugado contra el Real Madrid en una final de Champions. O afortunadamente. Pero bueno, sí, pero fue mucho, mucho un espíritu del Real un Madrid, espíritu de no como bajar los aquella, brazos, un espíritu de lucha. cuál fue la Champions del Real Madrid? No recuerdo si fue la del 22, que eliminó al Chelsea, al PSG, los goles de Benzema a Al última hora, City, sí. al Eso fue, City. eliminó al City también con goles de Rodrigo. También en el último momento, no, esa fue una Champions para la historia. Eliminaron al Chelsea en el último momento con gol de Benzema y goles, primero un gol de Vinicius, después gol de Benzema y luego un penal de Benzema. Luego también eliminaron al PSG remontándole, luego eliminaron al City con goles de Rodrigo que entró. Sí, sí, sí. Esa fue la Champions de la Sí, remontada. pero bueno, sí, ya a nivel de sorpresas, creo que si tuviésemos que mencionar varias, pues nos quedamos con obviamente Cabo Verde, Noruega, Congo, Egipto, y creo que esas son las sorpresas positivas. Pero no todos son sorpresas positivas, ¿no? Eh, Creo que También están las hay decepciones. sorpresas negativas o decepciones. Eh, a mí, obviamente, yo tengo que traer de decepción a Alemania. Me parece que el trabajo hecho por Nagelsmann fue terrible. Eh, un par de meses antes del Mundial empezó a estar muy errático y eso se notó en el espíritu del equipo. Un DAF tenías como delantero que estaba brillando en la Bundesliga y él en declaraciones públicas, como el líder de un equipo que es el entrenador, dice en declaraciones públicas que independientemente de lo que él haga, él va a ser sustituto. Eso atenta contra el principio de mérito, obviamente, porque él prefería a Havertz, pero tú no puedes decir eso en público. Y la convocatoria también estuvo fallida, trayendo a... No le puedes transmitir ese mensaje a tus jugadores. O sea, ya por ahí Terrible, estás terrible, empezando terrible, mal, ¿no? terrible. Y Por luego lo la menos darle la convocatoria esperanza de también. que se puede ganar el puesto, ¿no? Para que lo dé todo. Pero qué motivación tiene un jugador de ganarse un puesto si sabe que no se lo puede ganar. ¿Y qué mensaje le das a los demás? O sea, porque ajá, así afectas al Exacto. jugador de que se siente discriminado. ¿Y los demás qué sienten? Bueno, que aquí lo que priman son los caprichos del entrenador y no el mérito, no el mérito deportivo. Y también se nota en la convocatoria. Convocó a Sané, convocó a Goretzka. Cuando tú ves que o sea, Sané creo que hasta el propio Galatasaray en la Liga Turca ya no lo quieren. Y Goretzka, Sí. los fanáticos del Bayern estaban desesperados porque se fuera, porque es un jugador que tiene 3 años jugando a un nivel absolutamente mediocre, trota toda la cancha, pero suavecito. Cuando digo trota no lo digo como algo bueno, lo digo como trota paso suavecito toda la cancha, no se desmarca, no mete pierna duro, entonces es ¿No? un lastre. Y también, Y, y ya se vio también que cuando las papas queman, tampoco sale por el equipo, porque él no quiso tampoco tirar el penal decisivo para Alemania, que al final el penal decisivo lo terminó tirando Jonathan Tah, que nunca había tirado un penal en un partido profesional en su vida. Y bueno, pero asumió la responsabilidad, ¿sabes? El tipo pero asumió dijo, la responsabilidad, mira, obviamente que no hayas tirado ningún penal no significa que lo vas a errar, pero bueno, también por ahí no es el momento en un mundial para clasificarte si no tienes esa confianza de que ya has metido alguno anteriormente. Teniendo jugadores de categoría en el equipo, no te puedes permitir que el equipo no tenga ese carácter, ¿no? En ese momento de cuando las papas queman de decir, no, mira, si dame la pelota, yo lo voy a cobrar. Lo termina cobrando el central que la manda a la grada. sí, muy, muy mal, poco Yo coincido resolutivo contigo, Nagelsmann. para mí la decepción Alemania también, después de arrancar con un 7-1 contra Curazao, creo que se esperaba mucho más. No, no tanto por el 7-1, porque bueno, bien que, o sea, Curazao sabíamos que era una selección débil, que era algo que podía pasar,
pero el juego asociativo que se vio en Alemania con los que juegan arriba fue un juego bastante bueno. No me esperaba lo que iba a venir después, que perdieron contra Ecuador, luego perder contra Paraguay en los penales. Creo que el ciclo de Nagelsmann se cumple con más pena que gloria. Creo que se esperaba mucho más de este técnico. También creo que a Alemania le hace falta un 9 verdadero de área. Sé que Undav hace el trabajo. No es ese 9 de referencia killer que nos tiene acostumbrados Alemania a tener. No es muy alto, es Sí, pero eso no es un excusa. poco ¿Sabes por qué te digo que ancho. no es excusa? Porque España tampoco tiene el mega 9 de área y si no lo tienes, resuelves algo. Porque para eso te pagan 8 Es millones de verdad. dólares al año para ser un entrenador que resuelve. O sea, eh, tienes centenares de futbolistas de calidad. Quizás no son superestrellas. Porque en ese sentido, Alemania tiene un perfil similar a España. Claro, no tiene un Rodri, no tiene un Olmo, está bien. Pero marcando las diferencias, todas estas Creo que es la selecciones diferencia con cultura. cultura, pero Pero te sí, digo, pero creo que bueno, Alemania no tiene un Y Oyarzabal, Musiala, tampoco no vamos a y menospreciar el Musiala con trabajo de ahí. Oyarzabal también. Creo que Alemania no tiene un Oyarzabal, que es un delantero No, que, pero, así bien no es ese 9 referencia, un delantero que sabe jugar de 9 y que acompaña muy bien. Creo que pero tú mismo Alemania lo no lo dijiste, tiene. sabe jugar de nueve. Tú mismo lo dijiste, sabe jugar de Sí, nueve. Oyarzabal originalmente era extremo izquierdo, o sea, cuando inició sí. en la Real Sociedad. Entonces, no es excusa que no tengas un 9 killer de área para no matar, porque bueno, tú resuelves y tienes otros jugadores y ya te inventarás unas combinaciones para que los mediocampistas ofensivos marquen y demás. Entonces, eso no me parece excusa. Pero antes, no sé si hay alguna otra decepción que tengas en mente o nos quedamos ahí enterrando y sepultando a Alemania. Para mí creo que la A mí me decepcionó decepción un más poquito, grande, a mí me decepcionó un poquito Escocia. A mí me decepcionó un poquito Escocia. O sea, obviamente después de Alemania me decepcionó un poquito Escocia, Turquía y a mí me básicamente esas decepcionó dos. un poco Escocia porque, Ecuador. A mí Ecuador me decepcionó después de la eliminatoria que hizo, que empezó con -3 puntos y terminó de segundo por encima de equipos legendarios, por ejemplo, de Brasil. Este, sí, si bien no empezaron bien, luego le ganaron a Alemania, me parece que el partido que hicieron contra México fue lamentable. Un partido donde no se les vio ganas, no se les vio carácter, no se les vio que querían ir por el partido. México les pasó por encima. No le quito mérito a México porque México la verdad jugó un mundial de primer nivel, incluso perdiendo contra Inglaterra. Creo que se fueron con la frente en alto porque hicieron un partido increíble que casi lo voltean. Lo buscaron, no supieron aprovechar esa superioridad numérica, pero buscaron el partido. Entonces, sin quitarle mérito a sí. México, me parece que Ecuador estaba para más. Y como, y como decepción puntual, no como equipo, una decisión decepcionante, el manejo de la ventaja de Tuchel contra Argentina, Sí, totalmente. en el sentido de que él lo tiró por la ventana, él apostó a algo y a los 2 minutos ya se notó que la jugada no estaba funcionando. Es decir, a los 3 minutos ya Argentina estaba centrando a placer, disparando a distancia a placer, y ahí se notaba que en vez de fortalecer la línea de 5, lo que tenías que fortalecer era algún mediocampista o alguien que mordiera en el mediocampo para evitar que Argentina jugase a tanto placer. Claro. O sea, No, es que suponiendo que... yo creo que adelante. viendo el partido como lo estábamos viendo, que era un partido de ida y vuelta donde Argentina tenía, después la tenía Inglaterra, se estaban compartiendo la pelota en ese momento del partido, porque creo que en el primer tiempo Inglaterra fue un poco superior a Argentina. Luego en el segundo tiempo se estaban compartiendo la pelota y ahí hiciste el gol y yo creo que lo que tocaba era seguir en esa dinámica, tal vez un poco más atrás como equipo, pero teniendo a Gordon con la posibilidad de desequilibrarte por ese lado izquierdo Sí, y a Roger por el lado derecho. O sea, creo que entregó el partido sacando a Gordon, metiendo un defensa más, entregó la pelota y entregó la posibilidad de un contraataque rápido por esa banda. sí. Entonces ya Argentina no teniendo que preocuparse por tener a Gordon, que tenías que cuidarlo, obviamente el lateral también sube y apoya a nada más y nada menos que a Messi por esa banda.
que cuando ya tienes Sí. un jugador más por esa banda, le das mucho más espacio a Messi porque ya tienes que quitar un jugador que te persiga el lateral. En cambio, antes tenías el lateral fijado con Gordon. Entonces, creo Sí, que sí. fue, y bueno, no es la primera vez que vemos a Tuchel haciendo este tipo de cambios, ya lo hizo con el Bayern cuando lo dirigió en la semifinal de Champions, se metió atrás contra el Madrid, entre el bueno de José Lu, pam, pam, 2 goles, fuera. Y por ahí también luego lo hizo también hace mucho tiempo cuando dirigía el Borussia Dortmund también, Contra el también hizo Liverpool, lo mismo, creo. contra el Liverpool hizo lo mismo, también perdió el partido, entonces también creo que no es mucho autocrítica y de aprender de sus errores tampoco. Y es lo que te Pero digo, bueno, le dentro de funcionó contra todo, México, pero Argentina no es México. Argentina, como ya te dije antes, todos los recursos que tiene Argentina. No, pero bueno, dentro de todo, Inglaterra, mal que bien, lleva 4 torneos seguidos. O sea, ha llegado a la semifinal de 2 de los últimos 3 mundiales y a la final de las 2 últimas Euros. Dentro de todo, algún proceso estarán haciendo medianamente bien. Eh, bueno, el proceso que tienen ahora, si es es que mejor tienen Tuchel que tremendos Southgate, no jugadores. sé. Pero Tienen siempre lo tremendo, o han sea, tenido y el siempre se equipo, quedaban en cuartos. O por sea, eso, siempre lo han el tenido. equipo de Inglaterra ahora mismo es un equipo de mucho nivel, aprovechando la forma que tiene Bellingham, que también, eso sí, hay que vamos a darle una, a Tuchel lo está usando a Bellingham de la manera como a Bellingham le gusta que lo use, porque esto ya se vivió en el Real Madrid también. Cuando Bellingham es ese jugador que tiene esa posibilidad de llegar al área, es un jugador que te marca unos golazos como si fuera un delantero, pero es un jugador que también te colabora atrás y te ayuda a recuperar la pelota. Y eso lo vimos en su primera temporada en el Real Madrid. Luego, después con la llegada de Mbappé y cómo se repartió el ataque luego en el equipo, ya ese rol de Bellingham cambió, de no tanto de llegada. Y por ahí vimos cómo mermó la cantidad de goles que él puede marcar. Entonces yo creo que es un tema de que como el entrenador tiene que saber utilizar a este tipo de jugadores. Y creo que Tuchel lo supo Sí, hacer con Bellingham. sí, sí. Ahora, bueno, entonces Inglaterra ha venido, obviamente, el Mundial últimamente ha sido cosa de España, Argentina, Francia, Inglaterra. De hecho, los 4 semifinalistas fueron las 4 primeras posiciones del ranking oficial de FIFA. Y creo que esas 4 selecciones han venido haciendo las cosas bien. No estoy hablando solo de este último Mundial, sino los últimos 10 años aproximadamente. Claro, España tuvo una crisis, la crisis del 2014, etcétera. También tampoco le fue bien en el último mundial, pero ganaron la última Eurocopa y creo que entraron otra vez en la senda del regreso del tiki-taka, pero eso creo que lo podemos hablar más tarde. Pero creo que esas 4 vienen bien, a diferencia de 3 históricas, o las 3 históricas más grandes, ¿no? De que son Brasil, Alemania e Italia, que pues no terminan de brillar. Italia ni siquiera alcanza a clasificar, Alemania ni siquiera alcanza los cuartos de final, Brasil no pasa de cuartos de final. Ya tenemos 3 mundiales sin que ninguno de ellos llegue ni siquiera a semifinales, ¿no? Eh, Se siente a veces un poco la falta de estos grandes históricos. Sí. Bueno, son los 3 equipos con más mundiales, ¿no? Brasil con 5 y Alemania e Italia con 4. Hace falta esta representación de estas selecciones, por lo menos en el caso de Brasil. Lo de Brasil es un caso bastante particular, ¿no? Creo que es un equipo que ha perdido identidad. Identidad desde esa última selección que vimos en el 2002, donde estaba Ronaldo Nazario, Kaká, estaba Ronaldinho, estaba Robinho. Creo que fue la última representación del verdadero fútbol brasilero, el Joga Bonito. Fue la última selección de Joga Bonito que vimos, porque si después bien vino la generación de Neymar, que es un jugador que me parece que representa lo que es el Joga Bonito, creo que Neymar no tuvo ese acompañamiento que sí tuvieron las otras selecciones, que no dependían de un solo jugador, sino que tenían una cantidad de variantes en el campo, ¿no? Imagínate esa selección, tienes un 9 como Ronaldo, luego tienes un Ronaldinho, luego tienes un Kaká también en la media punta,
Entonces, si no, tenías a Robinho, que también era un jugador que representaba el yoga bonito. Luego pasaste a depender únicamente de Neymar, que fue esa última representación de yoga bonito que para mí tuvo Brasil. Ahora, si bien Vinicius lo vi muy bien este mundial, pero también era un Vinicius donde él era el que generaba esas situaciones de desborde, de hacerte una bicicleta, de regatear. Rafinha estuvo desaparecido. Yo creo que Rafinha es un jugador de club más que de selección, porque vemos como Rafinha ha brillado estas últimas 2 temporadas con el Barcelona, pero cuando le toca jugar con Brasil no es el mismo Rafinha que juega en el Barcelona. Entonces creo que es un Sí. jugador, Rafinha es un jugador de club. Vinicius es un jugador que en su momento le costó brillar con la selección, pero creo que en este mundial ya no queda ninguna duda que fue el jugador que se montó el hombro de la selección, 4 goles y una asistencia. Y cuando el partido lo pedía, él era el que pedía la pelota, era el que buscaba, el que generaba. Pero solo él no tiene ese acompañamiento que es por lo que se ha caracterizado las selecciones de Brasil que han sido campeonas. Yo creo que en el caso de estas tres selecciones, a grandes rasgos pueden tener diferencias. Las tres comparten un problema de identidad, como decías tú, un problema de mentalidad y un problema de gestión. ¿A qué me refiero con esto? Sí, identidad. Fíjate, lo decía Scaloni el otro día en su diagnóstico de la situación de Italia. La identidad es poderosísima para representar a quién eres, a qué juegas, y Italia tiene una cultura futbolística, bueno, que siempre está asociada a una defensa ordenada, a jugar equilibradamente, que pues la tienes que ver como una fortaleza y quizás no lo ha hecho así. Alemania tiene problemas de identidad serio en el sentido de que históricamente tienen una identidad de jugadores, o sea, la Alemania de los 70, 80, 90, con jugadores muy contundentes, ¿no? Jugadores muy verticales, jugadores muy orientados a ganar y ya, independientemente del nivel técnico que tuvieran, pero claramente desde el año 2006, que comenzó una reforma, etcétera, y se plasmó en el 2014, ha sido una cultura muy alrededor del toque, etcétera, que incluso el mismísimo Philipp Lahm, que no tiene el físico del jugador histórico alemán, sino al contrario, un físico más a este juego de toque, lo ha dicho, y tú lo notas en cómo vas a los duelos, cómo chocas. Y Brasil, bueno, lo que tú decías ahorita de la identidad. Y sobre todo el otro, que es el tema psicológico y el tema de gestión de director técnico, creo que también es importante en el sentido de que es algo a trabajar porque claramente estas tres selecciones tendrán centenares de jugadores convocables, o sea, de que juegan en clubes de primera división, ya sea en las grandes ligas de Europa, en las grandes ligas de Sudamérica, que algún nivel de calidad tendrán. Calidad no les falta. Y que tú puedas con eso gestionar o crear Pero un sistema, un equipo que pueda ganar creo que algo. de las tres a Italia por ahí es la que más calidad le falta. Creo que Italia tiene un problema también de formación de jugadores. No, de hecho creo que de las tres selecciones la que tiene un problema más grande es Italia, pues creo que tiene un problema también bastante estructural en su federación. Uno, la liga italiana ha bajado mucho el nivel con respecto a la liga italiana que veíamos en los 90 e inicio del 2000. Sí, sí, Eh, totalmente. ha bajado mucho el nivel por ahí. La federación ha tenido muchos problemas. Bueno, de hecho el presidente, ahorita que no sé qué se clasificaron, el presidente era Gravina, renunció. El Buffon era parte de este equipo que tenía él, también renunció. Entonces tienen problemas financieros, tienen problemas de formación también, porque ya vemos que Italia ha dejado de sacar estos jugadores clásicos. Siempre había jugadores italianos de primer nivel en todas las ligas del mundo. Entonces creo que ahora no lo vemos. Sí tiene unos por ahí que otro nivel, pero entonces la mayoría juegan en la misma liga italiana, en equipos como el Inter, como el Milan, ya ni siquiera la Juve, porque la Juve creo que no está tampoco en sus mejores momentos, pero ya no vemos como en su momento veíamos de repente a Cannavaro jugando en el Real Madrid, a Zambrotta jugando en el Barcelona, y veíamos estos jugadores italianos en equipos que dominaban el fútbol europeo. Entonces, Sí, fíjate que, al menos en el caso de Alemania, históricamente, también se ha dicho que Alemania alcanza a brillar cuando un par de jugadores claves de Alemania salen de la Bundesliga.
Por ejemplo, Lothar Matthaus en el 90 jugaba en el Inter, a diferencia del 86 cuando jugaba en la Bundesliga. Y Klinsmann también jugaba en el Inter. Y ese fogueo fuera de la liga local, al parecer es positivo porque, bueno, en ese momento, en el 90, la Serie A era indudablemente la mejor liga del mundo. Maradona, Platini, etcétera, puro monstruos jugaban en esa liga y ellos se foguearon allí. Pero creo que, bueno, al menos Alemania sí se lo ha tomado seriamente, la modificación porque a Klopp, que viene a Alemania, le van a dar poderes y creo que van a hacer los cambios que tengan que hacer. Pero yo sí creo que independientemente, está bien, quizás no tienen la calidad, no tienen superestrellas, pero siguen teniendo un pool de jugadores seleccionables que a mí me parece inexcusable que no alcancen el mundial. Entonces, por ahí sí creo que obviamente hay un peso psicológico. Imagínate que, además, porque se va acumulando como una bola de nieve. No clasificaste al primer mundial, no clasificaste al segundo, no clasificaste al tercero. Entonces, cuando te vas a una eliminatoria, que si no recuerdo mal fue contra Bosnia-Herzegovina, la de Italia, tú tienes más calidad, tienes más jugadores, pero en tu mente hay un ratoncito adentro diciendo, este podría ser el cuarto mundial al que no voy, Claro. y eso No, eventualmente y así te fue genera y un se ha, miedo, te desplomas, sí, etcétera. Entonces, totalmente. eso lo tienen que trabajar las tres selecciones claramente. ¿Cómo se resuelve? Bueno, no sé, no soy psicólogo deportivo. Creo que hay un No, pero tema de sí, yo creo que presión que Italia no puede manejar. perder un partido así contra Bosnia. Y ya vimos, o sea, vimos a Bosnia en el Mundial y no puedes perder Sí, contra un equipo que propone el juego que es tu identidad futbolística. Porque a sí. eso es lo que juega Bosnia, a la identidad, a la identidad futbolística italiana. Ese no es un partido que no te puedes dar el lujo de perder. Yo creo que de estos tres, el que más clara la tiene y puede salir más rápido de esta dinámica es Alemania con el paso que han dado de contratar a Klopp. Creo que contratar a un entrenador como Klopp y darle las llaves, es decir, tú vas a ser el entrenador y te vas a encargar desde la formación básica del fútbol alemán hasta la selección mayor, vas a tener el control de todo. Creo que es el trabajo perfecto que hace Klopp en un equipo, porque no solamente es un buen director técnico, sino también es un buen gerente en ese sentido. Entonces, cuando ya tienes Mira, un tema que un no... técnico, sí, No, dime. termina la idea y luego comento. Bueno, cuando tienes un técnico de ese nivel que a grandes rasgos te controla varios aspectos y le das la llave para que lo haga todo, creo que si le das la oportunidad, creo que vas a tener éxito garantizado. Hablando de cuáles son los cambios a largo plazo, creo que hay algo que no mencionamos al inicio como lecciones del Mundial, y creo que es una lección que ya viene dando el fútbol repetidas veces en el fútbol de selecciones y en el fútbol de clubes, es que el fútbol ahora más que nunca es un deporte de equipo, es un deporte de equipo donde las individualidades pues obviamente pesan, pero que en última instancia termina ganando el equipo cuyos 11 jugadores tengan una mejor sinergia y que siempre involucra un trabajo sacrificado, independientemente de que tengas muchísima calidad, porque España tiene muchísima calidad. Tiene a Fabián Ruiz, a Rodri, a Pedri, a Olmo, a Yamal, etcétera. Pero en última instancia, lo más impresionante de España a la hora de ganar fue el hecho de que te marcaron un solo gol en todo el mundial. Y eso no fue encerrándote atrás, sino que tu presión y cómo interceptaba las líneas de pase anulaba a todos sus rivales. Entonces, esto sucede en España a nivel de selecciones, el PSG a nivel de clubes. Claro, es un fútbol también es muy atlético el del día de hoy, o sea, muy de trabajo colectivo Sí, y también muy extenuante, porque los 11 tienen que trabajar como hormiguitas y adicionalmente le pones la capa adicional de técnica. mira, Yo creo que esa tendencia no se va a borrar en muchos años. Yo creo que creo esa es la que tendencia España tiene algo al futuro. importante que es una identidad marcada desde hace muchos años. Te digo, por ahí a veces se leen muchas cosas, ¿no? A veces la prensa atribuye cosas a factores que no son los correctos, pero sí me gustaría hablar de eso y decir que este trabajo que hizo España lo empezó un entrenador que se llamaba Luis Aragonés, por ahí en el 2006, que Sí, fue un técnico que la tuvo clara, vio los recursos que tenía disponibles,
fue un técnico que tuvo la capacidad de decirle a Raúl González Blanco, que era el delantero legendario de España, que todavía está en un buen nivel jugando en el Real Madrid, y decirle, tú no combinas con este sistema que yo tengo en mi cabeza ahora. Se caló los palos que le dio la prensa por haber sacado a Raúl de las convocatorias. Armó un equipo bastante sólido, en su mayoría es cierto, con jugadores del Barcelona. Ese estilo de juego que venían haciendo de esos jugadores que él tenía a su disposición y lo adaptó a un juego un poco distinto porque tienes a Messi en la ecuación que ya te cambia todo. Pero muchas veces se habla de que esta España empezó a jugar así por el juego que hacía Guardiola en el Barcelona, cuando 2 años antes de que llegara Guardiola ya había un entrenador que fue el que empezó a trabajar este estilo de juego. Y es un estilo de juego que se ha mantenido a lo largo de los años. Sí, es verdad que en el medio de estos dos éxitos que tuvo España como campeón del mundo, existieron decepciones, pero bueno, no siempre también tienes a la mano a los jugadores adecuados para el estilo de juego. También recuerdo un equipo de España muy competitivo que lo dirigía Lopetegui, que cuando empezó el Mundial Lopetegui fichó por el Madrid y al técnico lo votaron y no lo dejaron. Un equipo que venía invicto de las eliminatorias, que no había perdido ni un solo partido, no lo dejaron tener esa continuidad y por ahí entonces fue un desastre el Mundial de España. Pero han mantenido a lo largo de estos años esa identidad de juego. Y te recuerdas que el episodio pasado te hice una referencia de Argentina, te hice una referencia también eh, no, no recuerdo si fue de Inglaterra, creo que fue de Francia, la referencia que te hice, una referencia musical. Y si me permito hacer una referencia musical a este equipo de España, es un equipo donde todos saben a lo que juegan. Por supuesto hay uno que sabe más y que es un líder, que en este caso creo que sería Rodri, pero todos saben a lo que juegan, todos se conocen a la perfección y es un todo. Y me parece que es un equipo, es una banda como Radiohead. Que Radiohead fue una banda que se formó de compañeros de estudio de música en la Universidad de Música, todos estudiaban música, todos de empezaron a estudiar música, empezaron a tocar juntos y ya lograron crear un estilo de música muy particular, pero que entre ellos se conocían mucho y el formato lo da entre todos. Creo que España es exactamente esto. Es un formato que lo genera el equipo completamente. O sea, no hay uno que no sepa lo que juega y no hay uno que no destaque. Siempre cuando es necesario que destaque alguien, así venga desde la banca y entre, el jugador destaca. Sí, un equipo de verdad, con todo lo que significa la palabra equipo, cooperación, comunicación, solidaridad entre uno y otro, se apoyan, cuando hay que marcar, cuando hay que subir, hay que subir. Eh, una demostración muy contundente de lo que ha hecho España. Claramente el highlight vino en la semifinal y en la final. O sea, anuló por completo a Francia y Argentina. De hecho, pues nos equivocamos en nuestro pronóstico. Nos sobrevaloramos la capacidad que tenía las individualidades de Francia y las anuló porque el trabajo en equipo fue superior y eso creo que es algo de destacar. Entonces, Pero sin embargo no hicimos, bueno, sin embargo, aunque el pronóstico no se dio, no fue un mal análisis en el sentido de que hablamos de que si España quería ganarle a Francia tenía que tener la pelota con criterio, y fue lo que hizo, le quitó la pelota a Francia, se defendió bien, Cucurella y Pedro Porro estuvieron a un nivel increíble, lo de Pedro Porro me sorprendió mucho porque lo sigo mucho la Premier y lo vi jugando en el Tottenham esta temporada y la verdad el Tottenham fue un colador no solo por su lado, por todos lados. Pero vimos un Pedro Porro increíble, un Cucurella que está a otro nivel. El Real Madrid hizo un fichaje de alto nivel con este fichaje que hizo. Un Cubarsí hablando de, espectacular también. hablando de individualidades, entonces, bueno, ¿con qué individualidades nos quedamos de este mundial? Aquí Vamos con el once hay ideal del algunas, Mundial. sí, sí, comenzando por la portería, creo que muchos pondrían a Sin ninguna duda, Bociña, Bociña.
O Unai Simón. Unai Simón también se mandó un buen mundial, quizás. Unai Simón también hizo un buen mundial, bueno, un solo gol en todo el partido, pero creo que también obviamente cuando tuvo que responder, pero creo que también le llegaron un poco. España fue un equipo que tuvo mucho la pelota, unos defensas que le hicieron una cobertura increíble, una Simón para que tuviera el menor trabajo posible. En cambio, Sí, y jugó Bociña bien fue un su rol portero de líbero. que tuvo bastante actividad, sí, y Bociña fue un portero que tuvo bastante actividad y tuvo Sí, solvencia en la actividad. Entonces yo creo que lo para exigieron mí, bastante. creo que se merece este puesto exclusivo en este gran 11 de fútbol rock and roll. Sí, y por la banda izquierda, em, pues creo que Cucurella está incluso por encima de Nuno Méndez, ¿no? Sí, totalmente. Creo que obviamente Sí. Nuno Méndez es muy bueno y se notó cuando se lesionó y Portugal se vio dolida sin la presencia de Nuno Méndez, pero creo que el despliegue físico de Cucurella es asombroso, para presionar arriba, para apoyar el ataque, para bajar a defender, insiste, mete la pierna, centra, acompaña, Es un jugador jugador hiper que es completo. bueno en ambas fases del juego. Es bueno atacando, es bueno defendiendo. Tiene el físico para poder ir y venir, subir, bajar. Como te dije ahorita, creo que el Real Madrid hizo uno de sus fichajes más acertados en mucho tiempo, fichando a este lateral. Sí, que yo creo que en parte va a estar ahí para ayudar a llenar los vacíos defensivos que deja Mbappé, pero esa es mi lectura que le doy, que le pudo haber dado a Mourinho, pero esa es otra historia, otra discusión. Mbappé y Vinicius, Eh, que juega por esa banda, que ninguno de los dos sí, defiende. sí. Ahora, centrales, ha habido muchos buenos centrales en este mundial y parejas de centrales, de hecho. Creo que hay tres buenas parejas de centrales, Cubarsí, Laporte, Romero y Lisandro, y Upamecano y Saliba. Creo que han sido tres buenas parejas de centrales. No, quizás ahorita no recuerdo otro central que me haya llamado tanto la atención. Entonces, entre esos seis, yo he pensado cuál pudiera ser los dos mejores. Yo me Pero, quedaría con Romero y con Cubarsí. ok. Sí, Cubarsí, yo estoy de acuerdo con Cubarsí, muy bueno. De hecho, la entrada que salvó en los últimos minutos a España de un posible gol de Argentina, no recuerdo, era ya el 118, fue de Cubarsí. Romero ¿No? Y es también me un parece jugador es fantástico. un jugador que también que es muy necesario para el sistema de España, pues un jugador que te rompe línea. Cuando el equipo está tocando la pelota y no la está tocando en horizontal, sino en vertical o la pelota va atrás, es un jugador que tiene la visión y te rompe una o dos líneas en un pase. En Y un ya te pase o un pone tiro ahí. lejano. Me gustó mucho que también se animó a disparar de lejos. Claro, quizás era la instrucción de Luis de la Sí, Fuente, pero el gol tiene de buen contra pie. Bélgica vino de un disparo de lejos. Leyendo además también muy bien la lectura. Arquero, entró frío, nervioso, mundial. Bueno, vamos a probarlo. Disparó, no la pudo detener bien Lemens luego de la lesión de Courtois y pues anotó España a partir de un rebote, un tiro lejano que leyó muy bien Cubarsí. Romero, pues O también sea, estoy de acuerdo. jugadorazo Cubarsí Cubarsí. Creo Romero. que Barcelona tiene un activo muy importante en Cubarsí. No sé si has visto el meme del niño trompeta. Si no lo has visto, te lo No lo he visto. recomiendo que lo busques porque es igual, es igualito al niño trompeta, Cubarsí. Ok. Por la banda derecha está Muñoz. Algunas menciones honoríficas. Se me ocurre que podría ser Ryerson de Noruega. Me gusta mucho ese lateral derecho. Jugó bien. Y bueno, principalmente. Y Porro, obviamente. Pedro Pedro Porro, Porro también merece obviamente. un... Sí, sí, pero yo creo que yo me quedaría con Muñoz, con el colombiano. Eh, para mí fue una decepción que Colombia no haya podido ganarle a Suiza. Creo que nos privamos de ver un partido Argentina-Colombia que iba a ser candela, iba a ser muy buen partido. Los últimos enfrentamientos entre Argentina y Colombia han estado muy buenos. Pero bueno, en los penales gana el que la enchufa, lamentablemente, no, lamentablemente no, o sea, es la realidad y Colombia le pesó el momento y no pudo avanzar. Pero lo que hizo Sí. Muñoz en todo el mundial me parece increíble. Es un jugador que, como Cucurella, está muy acertado en las dos fases. Un jugador que ataca muy bien y que también defiende muy bien. Sí. A nivel de mediocampo, creo que
tenemos a Rodri, Bellingham y Enzo. Creo que Rodri y Bellingham son relativamente indiscutibles. El que en su 11 no haya puesto ni a Rodri ni a Bellingham, pues no sé, vio otro mundial. Creo Sí, que han tenido un lo de, despliegue lo de- espectacular. Rodri defensivamente y también distributivamente, por decirlo de alguna forma, y Bellingham ofensivamente y defensivamente también. Creo que las menciones honoríficas que tenemos podrían pelearse el puesto con Enzo, quizá. Pero me sorprendió, por ejemplo, yo, también, o me pareció muy bueno a nivel defensivo, esto de Elliot Anderson con Inglaterra. sí. Me pareció que jugó muy bien. ¿Quién más? Pero no por encima de Enzo. Entonces, está un poco equilibrado allí. Sí, no, me parece que, bueno, salvo la final, ¿no? Que me parece fue una imprudencia de su parte haber dejado a su equipo con uno menos, con una entrada innecesaria, un balón dividido con Cubarsí, creo que fue también, o con Laporte, y tirar esa plancha al pie, innecesario, al igual la primera amarilla que tuvo también innecesaria, reclamando una falta que no fue falta, de una manera muy escandalosa. Entonces, sacando ese desempeño que tuvo en la final, me parece que Enzo jugó un muy buen mundial. El gol que le marca a Inglaterra, golazo. Sí. Me parece que Aquí, tiene su aquí puesto también, merecido. sí, claro, yo tengo un problema porque obviamente tú dices mediocampo y tú piensas en pases y asistencias. Y el líder en asistencias del Mundial fue Michael Olise, que es extremo derecho en el club, pero aquí jugó como de 10. Entonces uno pudiera decir, uy, lo pudiese poner ahí en el mediocampo, pero no, por su rol asistiendo a Mbappé principalmente, porque esas 7 asistencias que Sí, hizo, como 4 habrán sido a Mbappé sí. y las otras 3 imagino que a Dembélé y a Dubé. Me Pero parece que sí tiene una mención honorífica. decepcionó muchísimo en el partido Lo contra podemos España. dejar como primer cambio en la banca. Está bien, está bien. Y Pero los creo tres de que, creo arriba, que no le, creo que no le gana el puesto a los tres que están en el 11 de fútbol rock and roll. Para está los bien. tres de Y los arriba, tres de arriba, creo que hay dos que no tienen discusión y creo que hay uno que es debatible, eh, pero creo que lo que hizo Quiñones, el mexicano colombiano en este mundial, fue de primer nivel. Fue el goleador de su equipo, es el mexicano que más goles ha marcado en un mundial, es su primer mundial con México. Fue determinante en todos los partidos. Hay que destacar también el papel que jugó México en este mundial, porque como dije antes, hasta su último partido en su eliminación fue un partido que para mí dominó. No solo cuando se quedaron con uno de más, sino también cuando estaban jugando 11 contra 11. Por ahí luego tuvieron esos dos errores defensivos, uno detrás de otro, que les costaron esos dos goles, que eso te liquida, pero tuvieron la pelota, atacaron, no tuvieron miedo, no les quedó grande el escenario ni la responsabilidad de jugar en su casa. Y lo de Quiñones me parece que es para destacar de verdad, por eso lo hemos puesto aquí en el once ideal, como un homenaje al sí, gran mundial que jugó México. por ahí, por ahí Messi y Mbappé, claramente indiscutibles. Mbappé goleador, por ahí le pudo haber competido. Ya tengo unos problemas técnicos, espera un segundo. Creo que lo de Mbappé es para destacar, no le dejó el récord a Messi como máximo goleador de los mundiales, le duró una semana, si no hubiese sido por el trabajo que yo sabía que Mbappé iba a salir a la semifinal, perdón, al partido por el tercer lugar con con eso en la cabeza, ¿no? De irse como el máximo goleador histórico de los mundiales y ya todavía le quedan que un par de mundial más a Mbappé, o sea, creo que lo que Sí, lo estamos que pasa es viendo que que está haciendo Mbappé va a Mbappé. ser un récord de años de años. No No, sé cuándo pueda venir alguien que haga esto. lo que pasa es que Mbappé y Haaland, a diferencia de Messi, por ejemplo, dependen mucho de su físico. Mbappé de su velocidad y Haaland de su velocidad y fuerza también. Creo que, bueno, obviamente mención honorífica por debajo de Mbappé, Haaland, un killer Sí, espectacular, increíble, siempre lo sabemos.
impresionante lo que hizo contra Brasil. Nada más tuvo 2 oportunidades y las metió las dos. Messi, yo en verdad, siempre he dicho, Messi el mejor futbolista que yo he visto en mi tiempo, pero yo pensé que luego de 4 años en la Liga de los Estados Unidos, me sorprende la agilidad que todavía tiene para Yo desmarcarse. también, El cerebro yo obviamente también me sigue intacto, el sorprendió. cerebro de Messi sigue intacto, obviamente yo me esperaba que siguiera metiendo pases increíbles, disparando bien, etcétera. Claramente ya no le da el físico para presionar y ese es un problema que tuvo Argentina. Es decir, cuando no tenía el balón Argentina, no tenía 11 personas presionando máximo nivel, sino 10 presionando máximo nivel y Messi un Pero poco más 10 relajado. Pero bueno, presionando todo lo que al te aporte. 100, 10 presionando al 105%, Sí, porque sí, eso sí, eso no, estamos eso de sí se acuerdo. ve como todos corren para que Messi pueda estar en donde tiene que estar. Y eso también Claro, y esa. es una buena gestión que ha hecho Scaloni y también una buena manera de los mismos jugadores de Argentina de cómo ven a su ídolo. Porque por ahí en Portugal, de Sí, repente, con un Cristiano que tiene 2, 3 años más que Messi, no vemos al equipo corriendo para que Cristiano pueda estar tranquilo arriba esperando una pelota. En cambio, vemos como no, en pero es Argentina, distinto, pero es todos, distinto, no, como en ya entramos en aguas fangosas, estamos en aguas fangosas. Y, o sea, no, lo que pasa es que lo que te aporta yo creo Messi que aporta también desde más atrás, no eh, solo se queda más arriba indi- esperando. Entonces, allí hay una claro, diferencia clave porque salvando las apenas Argentina diferencias entre ya. ambos, salvando las diferencias que hay actualmente entre ambos, creo que un equipo juega para su líder, mientras que el otro no considera a su líder un líder, la verdad. Creo que ahí es donde está la diferencia. Bueno, eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Eh, Portugal no considera a Cristiano Ronaldo su líder. Eso, bueno. No, es que si nos Los metemos ahí, ese jugadores, es otro no debate. Ese es todos, todo un no, episodio. Eso es todo un no, episodio. no Eso es todo un todos, episodio que podemos dar. pero sí gran parte de la plantilla de Portugal no considera a Cristiano Ronaldo su líder. Eso no me Bueno, quedó eso. duda en este mundial, pero bueno, esta es mi opinión, no la opinión de Roddy, pero tenía que decir. No, no, no. De que dejes esa opinión. Eso es lo interesante. O nada, creo que el último mención honorífica que habría que mencionar, bueno, si no hubiese sido Quiñones, obviamente Vinicius estuvo bien como extremo izquierdo. Vinicius estuvo muy bien. La dupla Doué-Barcolá también jugaron bien ahí, pero bueno, sí, nos quedamos con Quiñones. Entonces, el 11 de fútbol rock and Hay roll, Boiciña, Cucurella, Cubarsí, otro, Romero, Muñoz. Pero para terminar de decirla, sí, Boiciña, Cucurella, Cubarsí, Romero, Muñoz, Rodri, Bellingham, Enzo Fernández, Messi, Mbappé y Quiñones, el mejor 11 del mundial según Fútbol Rock and Roll. sí. Creo que de otro extremo izquierdo que también me gustó mucho fue Cody Gakpo. Lamentablemente Países Bajos no estuvo a la altura de en la fase eliminatoria ya de lo que se esperaba, pero jugó muy bien los partidos que jugó. Sí, jugó bien Gapco, marcó un gol bastante emotivo. Creo que Sí, tuvo una pérdida durante el mundial, marcó un gol al día siguiente, sí, fue uno de esos sí, episodios sí. emotivos del mundial. Entonces, termina el mundial y entonces ¿quién gana el Balón de Oro? Yo no lo tengo claro, o sea, porque si fuese por mérito del mundial, sería, qué sé yo, o a Rodri o a Messi, y si fuese por mérito de la temporada, a Kane o Mbappé, yo creo que de esos 4 nombres no sale el Balón de Oro. Mbappé, Messi, Rodri, Kane, eh, no se me ocurre otro más. El Balón de Oro de France Football, pues, el Balón de Oro Sí, de la sí, temporada. claro. Yo creo que los criterios que han utilizado para dar los últimos Balón de Oro me hacen que me pierda un poco y que sea más difícil predecir a quién se lo pueden dar, porque hay temporadas donde de repente se lo han dado a jugadores que ha privado más lo que ha hecho en la liga doméstica, otros jugadores que antes se han sido destacados en las competiciones continentales no han sido tomados en cuenta. Siempre en los años de mundial se toma muy en cuenta lo que pasa en el mundial, o tomando en cuenta los jugadores de España, por lo menos Lamine Yamal, que sería otro candidato también a ganar el Balón de Oro, me parece que
primero me parece que tuvo un mundial bastante discreto, fue clave en algunas fases del juego para generar desequilibrio en el equipo contrario, pero no fue un jugador que se fue con la cantidad de goles o asistencias que se esperaba. Rodri no tuvo una muy buena temporada con el Manchester City, no salieron campeones en su liga doméstica, no les fue bien en la Champions. De hecho, él estuvo lesionado en tramos de la temporada también. Entonces, por ahí no sé qué otro jugador de España, sacando a Rodri y a Lamine Yamal, tengan la posibilidad o que hayan hecho una buena Fabián temporada con Ruiz. su equipo. Alguien, mira, Fabián Ruiz ganó Champions Fabián Ruiz, y sí. Mundial, Fabián Ruiz ganó pero Champions y fue el Mundial. protagonista, ¿no? Sí, yo No lo estoy de acuerdo fue. contigo, me irrita la variación de criterio un año tras otro, o sea, pareciera un tema de relaciones públicas, en el sentido de que, oye, si tú priorizaras el resultado, primero, es un premio individual, no debería importar tanto que el jugador salga o no del equipo que haya ganado un torneo o no, o sea, lo que importa es cuánto contribuyó. Si un jugador metió 48 goles y 78 asistencias para el Villarreal, debería ser candidato a ser el Balón de Oro, Claro, claro. independientemente de que el Villarreal haya ganado o Bueno, no. Entonces, ese bueno, de argumento hecho, del colectivo me irrita un poco. Pero bueno, es de un hecho, argumento de de hecho peso porque uno dice, no, tú Mbappé es contribuyes para ganar. candidato, Mbappé es candidato sin tener, o sea, no ganó en el Mundial, no ganó nada con el Real Madrid, una temporada para el Bueno, olvido del pero Real metió Madrid, un pero montón de fue, goles. exacto, pero fue goleador de la Liga, goleador del Mundial, por Sí, ahí igual ya es que Kane. O sea, candidato. yo Y si, creo y si se lo dan, va a no me estar sorprende. interesante, al menos va a estar interesante, no va a estar tan abierto, o sea, tan predecidido como en otras ocasiones. Yo creo que va a haber como un peso equilibrado Yo creo entre que yo mundial me y mojo, temporada de yo me clubes. mojo. Yo me mojo y yo creo que se lo van a dar a Vamos a Messi. ver. No, o sea, yo creo que si Argentina hubiese Yo creo que se ganado lo van a dar a el Messi. mundial, tu argumento cobra peso, pero sería muy extraño dárselo a alguien que juega en la MLS y que Bueno, por su actuación en el mundial, bueno, a Modric se lo dieron en el 2018, pero el Real Madrid había ganado la Champions también en el ya se 2018. lo, O ya, sea, ya se lo dieron a Messi siendo parte de la MLS. Y a 2 años después de haberse jugado el Mundial. Un año después. Entonces, por eso te digo, el criterio a veces no está claro. Yo creo que Messi no. hizo un mundialazo. Y lo digo, no lo digo como una burla ni una crítica, sino lo digo de que de verdad lo pienso por las cosas que hemos visto, cómo se ha manejado este premio en los últimos años, por el buen mundial que hizo Messi y por lo que significa Messi para el fútbol. Entonces, creo que es mi corazonada. Creo que se lo puede llevar Messi. Ok, mi corazonada es que, bueno, de alguna forma va a haber sensatez y va a estar entre Kane y Mbappé. Por ahí pudieran meter a Rodri, aunque bueno, está también regresando de lesión, etcétera. Yo no creo, de los que mencionaste, que habría que meter a Lamine Yamal, porque bueno, su temporada no fue tan espectacular a nivel de clubes y en la selección tampoco. Entonces, por ahí un nombre interesante pudiera ser Fabián Ruiz, por el hecho de que estuvo en los dos, quién quita. Y, y bueno, lo de Messi, entiendo tu propuesta, tu idea de qué es lo que va a valorar la gente. Ya no me puedo meter en los zapatos de los que votan. Entonces, bueno, crea que queda como una incierta. Tú te mojaste por Messi, yo me mojo por Kane. Ya, me mojo por Kane, listo. Aquí subjetivamente O sea, dejando ahí entrever mis es un pequeños deseo. intereses. Más que, No, más que no es un mojarte es un deseo, lo deseo. merece también. El tipo metió 70 goles en una No, temporada, sí, llegó a indudablemente. semifinal del Mundial, o sea, se lo merece también. Pero bueno, vamos a ver qué Sí. opinan los que votan. Eso igual faltan varios meses. Creo que con eso ha cerrado el Mundial. Queda ya luego poco a poco retomar el fútbol de clubes. Ya por ahí empezaron algunos amistosos, la pretemporada de algunos equipos. Obviamente no tiene la carga emocional, la carga épica que tiene pues un Mundial, pero bueno, es la vida del fútbol de vuelta a la normalidad, por decirlo de alguna forma. Ya estaremos allí para hacer análisis de lo que se viene, los equipos, lo que están montando, los 11, las estrategias, los nuevos entrenadores, los nuevos fichajes y demás. Así es, Roy, así es. Ya
Nos vamos de este rush mundialista que ve partidos todos los días, sobre todo las primeras semanas, viendo 3, 4 partidos diarios, fue increíble. Creo que si tenemos un mundial de 64 selecciones, lo vamos a disfrutar y vamos a ver hasta Haití contra Curazao. Eso no tengas ninguna duda. Pero bueno, ahora centrarnos en lo que viene, ¿no? Las pretemporadas de los equipos, los fichajes que se vienen post-mundial, que siempre hay unas sorpresitas buenas, y a esta construcción de estos equipos, que hay bastantes cosas interesantes de que hablar. Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a los que nos escucharon y recuerden darle like y suscribirse para que les llegue la notificación del próximo episodio. Y fútbol rock and roll. Fútbol Rock and Roll.